Esta mañana eh, he decidido que por algunas semanas vamos a estar hablando de salmos, de algunos salmos. Ya terminamos los temas que hemos hablado la vez anterior sobre 1 Samuel, capítulo 30, y ahora vamos a mirar algunos salmos, preguntándonos por qué. ¿Por qué está en la Biblia este salmo? ¿Por qué está en la Biblia este otro salmo? ¿Por qué razón Dios permite que estos salmos aparezcan en la Escritura y nosotros podamos mirar en ellos y vernos en ellos? Yo hoy día quiero partir con el Salmo 103. No va a estar en orden, por supuesto son 150 salmos, no voy a ver los 150, pero algunos que son salmos como emblemáticos. El Salmo 103. Y yo quisiera partir con el versículo 1 y 2 como una manera de introducirnos en este salmo del día de hoy. Dice así: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, los primeros dos versículos. El Salmo 130 es un salmo que escribió el rey David. Y al parecer él escribió este salmo cuando ya estaba llegando al final de su vida, cuando habían pasado muchos años desde esa juventud primaria en que él sale de cuidar a las ovejas de la familia para ir a vencer al gigante Goliat. Han pasado toda una vida, han pasado mucho tiempo, y él ha podido mirar cómo Dios se manifiesta a través de los distintos procesos de la vida. Lo más probable es que al llegar a esta edad, él ha pasado también por un tipo de enfermedad o alguna situación difícil que lo hace tener una visión distinta de lo que regularmente nosotros miramos de la vida. Y él parte diciendo: alaba alma mía al Señor. Porque aún en medio de las situaciones difíciles de la vida, hace bien recordar todas las bondades y las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Y yo quisiera invitarles esta mañana a poner un poco nuestros ojos en recordar las bondades y la misericordia de Dios. Porque al mirar las bondades y la misericordia de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando dice no olviden ninguno de sus beneficios, cuando recordamos aquellas cosas, nos animamos y nos inspiramos en las cosas buenas de Dios, en lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que Dios ha hecho en tres sentidos: lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios ha hecho con otros a través de nosotros. Porque a lo largo de la vida, todos nosotros podemos tener esa experiencia a lo largo de la vida de la fe, que Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que Dios muchas veces también nos usa para bendecir a los demás. Lo que ha hecho con nosotros. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios con usted? Con usted. Es decir, usándolo usted como instrumento. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por usted, por su propia vida? Ya no confiando ni en otro, ni en la familia, sino por su propia vida. ¿Y cuántas veces Dios ha bendecido a otros, tal vez sin darse cuenta, y no ha usado a través de nosotros para bendecir a aquellos? Cada vez que nosotros en nuestros cultos hablamos de la oración, vamos a orar por tal o orar por otro, echamos a andar estos tres elementos. Sabemos que Dios nos ha bendecido a nosotros, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios a través nuestro puede bendecir a otros, aunque estén lejos, aunque estén privados de libertad, aunque pasen distintas cosas. Dice el rey David: alaba alma mía al Señor y no te olvides, no seas desmemoriado de ninguno de sus beneficios. Y lo que está diciendo él es que nosotros debemos aprender a recordar, aunque pase el tiempo. Tenemos que aprender a ver que a través de los años, toda lucha, todo dolor, toda angustia, toda época, siempre ha tenido un propósito. Y ese propósito generalmente es formativo en cada uno de nosotros. Las enfermedades nos enseñan a confiar en Dios. Las enfermedades nos enseñan que Dios es médico divino, pero también las enfermedades nos enseñan a tener paciencia, a esperar en Dios. Los momentos difíciles, las crisis familiares, las crisis económicas, producen el mismo efecto. Dios usa todos estos elementos como
un propósito formativo o con un propósito formativo para cada uno de nosotros. Lo que nos enseña el rey David en este Salmo 103 es que en lugar de quejarnos y enfocarnos no simplemente en cómo sufrimos, qué grandes son nuestras tristezas, qué dolorosos son nuestros procesos, más bien, dice el Salmo 103, debemos concentrarnos en alabar a Dios por todo, alabar a Dios por todas las cosas que Él hace por nosotros. ¿Cómo no alabar al Señor por todo lo que ha hecho? ¿Cómo no alabar al Señor que seamos hijos de Dios? Que hayamos descubierto a lo largo del paso que Dios nos amaba y que Dios quería algo especial para nosotros. Por eso que necesitamos aprender más que a presentar nuestros dolores, como decían los antiguos, antes de presentar nuestras cuitas al Señor, es aprender simplemente a reconocerlo. Pero para alabar a Dios, esto tenemos que hacerlo de una manera consciente, no solo de una manera intuitiva, no solo de una manera que nos parece que es interesante o bonito alabar a Dios, sino que tenemos que aprender a alabar a Dios con sinceridad y con el corazón. Tenemos que aprender del rey David. Tenemos que intentar tomar unos minutos cada día para recordar las bondades de Dios, cómo Dios es bueno en nuestra vida, cómo Dios es grande en nuestra vida, y mostrarle nuestra gratitud y decir, Señor, reconocemos que tú eres bueno y que tus misericordias son nuevas cada mañana, como dice ahí Jeremías en las Lamentaciones, porque dice ahí que el Señor es grande su misericordia y sus misericordias son nuevas y renovadas cada mañana. Sin embargo, cuando nosotros recordamos esta grandeza de Dios y recordamos lo beneficioso que ha sido el Señor y miramos el texto y no nos olvidamos de ninguno de sus beneficios, tenemos que pensar, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos alabar a Dios? ¿Cuál es la verdadera manera o cuál es la mejor forma de alabar a Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Será alabar solo cantar, solo decir cosas buenas? Bueno, el Salmo dice, alaba alma mía al Señor. El Salmo comienza diciendo que la alabanza verdadera nace del alma, nace del interior. No nace porque escuchamos la música y empezamos a cantar, o no nace porque nos dicen que alabemos, sino que la alabanza nace del interior, de nuestra más profunda persona. Y el Salmo comienza diciendo, hay un llamado para nosotros. Aprender a alabar a Dios con el alma, con todo nuestro ser interior. Recordemos que en el español, o más bien en el Nuevo Testamento, el alma se refiere a la mente, a la psiquis. Alaba al Señor con conciencia, conscientemente. Pon tu mente en reconocer la grandeza de Dios. No solo que Dios es grande, no solo que Dios es bueno, sino por qué Dios ha sido bueno, por qué Dios ha sido grande. Y aprender con nuestra propia mentalidad a reconocer esa grandeza y despertar cada día y exhortar a cada momento a nuestra vida, a nuestros seres cercanos, a toda la gente que está a nuestro alrededor, que reconozcamos la grandeza de Dios. Y eso es un acto consciente. La alabanza a Dios no es un acto que simplemente, como digo yo, intuitivo, no es una cosa emergente de una manera, de una práctica inesperada, sino por el contrario, la alabanza a Dios es algo consciente. Entonces nos preguntamos, ¿cuántas veces verdaderamente nosotros alabamos a Dios y cuántas veces solamente movemos los labios? Le cantamos a Dios con nuestra boca mientras nuestra mente puede estar en otro lugar. O le cantamos a Dios mientras está sonando la música, pero al mismo tiempo estamos pendientes del que está allá, el que está atrás, en el que se movió, en el celular, en un montón de cosas. Y cuando nosotros simplemente hacemos esa manera de cantar o esa canción la expresamos de esa manera, no estamos alabando, porque la alabanza requiere una concentración mental, alma mía, requiere que nos comprometamos en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, cantar sin pensar no debe ser, porque la verdadera alabanza surge desde lo más profundo de nuestro ser, y la alabanza surge de lo más íntimo de nuestra vida. Es como un despertar del espíritu, es como un mover del cuerpo, es como que nuestra mente se sitúa y se alinean todos los elementos
para reconocer la grandeza de Dios. La alabanza nos lleva en primer lugar a este elemento. Alma mía, alaba al Señor y no olvides. La alabanza nos lleva a reconocer la santidad de nuestro Dios. La alabanza nos lleva a anhelar estar más cerca de Él. La alabanza nos lleva a reconocer que Dios es santo y que nos llama a ser santos, como dice Primera de Pedro 1, dice, sed santo como nuestro Dios es santo. Entonces, ¿cómo logramos la alabanza? La alabanza la logramos acercándonos más a Dios y permitiendo que Él nos transforme cada día más. Es decir, tenemos que aprender a crecer en la alabanza. Tenemos que aprender a crecer en la forma de adorar a nuestro Dios. El salmista dice, no olviden ninguno de sus beneficios. Cuando nos detenemos a recordar y a enumerar de manera consciente todas las bendiciones que Dios nos ha dado, entonces nuestro corazón se llena. Mi copa está rebosante, dice el salmista. Nuestro corazón responde con adoración, con gratitud por todas sus bondades. No es solo el ritmo, vamos, qué bueno el ritmo. No, no es esto. A veces eh, uno mismo se critica a sí mismo y yo me critico a mí mismo a veces cuando veo esos himnos antiguos y digo, ah, qué lindo himno, esto deberíamos cantarlo. Después digo, no, porque los hermanos van a encontrar que es tan antiguo, que es tan lento, y a veces estamos pendientes el ritmo, la música, la estructura musical, si es bonito el diseño del video, y nos olvidamos que Dios no está interesado en el video. Dios está interesado en que lo amemos, lo adoremos, lo exaltemos de todo corazón, que le agradezcamos de todo corazón y que lo exaltemos de todo corazón. Lo que Dios no quiere es que seamos como aquellos que se acuerdan de Él solo cuando necesitan algo. Porque hay gente que alaba a Dios solo cuando está necesitado, sino que tenemos que ser agradecidos en todo tiempo, con un corazón dispuesto en todo tiempo, con una sensibilidad al mover del Espíritu de Dios cada día. Debemos hacerlo de esa manera. Entonces, cuando la pregunta que recién hacía yo es, ¿cómo alabar a Dios? De todo corazón, sin olvidar ninguno de nuestros beneficios, con nuestra mente concentrada en el Señor de una manera consciente. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos alabar así? ¿Por qué debemos hacerlo? Simplemente por todas las bendiciones y cuidados que Él nos da. Mire lo que dice el Salmo 103, ahora del versículo 3 al 7, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia, el Señor es el que hace derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificaron a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Salmo 103, del 3 al 7. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque nos bendice. Porque Él es nuestro Dios, es nuestro Padre, nuestro amo, nuestro Señor. Mire algunas de las bendiciones que se enumeran acá. Comienza diciendo que Él es el que perdona nuestros pecados. Suficiente motivo para adorar a Dios. Suficiente motivo para exaltarlo. Porque ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado, el perdón. Porque el perdón nos ofrece vida eterna. David sabía bien lo que es recibir el perdón de Dios. Todos sabemos la historia de él y la mujer casada con la cual él se involucra y que trae tanto dolor a su pueblo y Dios lo perdona. Entonces él dice, la primera cosa y lo más grande que tenemos que aprender es a reconocer que la bendición del perdón está sobre nuestra vida. El rey David sabía bien lo que era recibir el perdón y cómo ser perdonado impacta todas las áreas de nuestra vida y cómo el perdón de Dios nos llena del poder transformador que viene de la eternidad para vivir tiempos nuevos. Cuando reconocemos que Dios nos perdona, nuestro espíritu despierta, nuestro espíritu se eleva, nuestro espíritu se llena de gozo, se hace brillante, se llena de la gloria, del brillo de Dios. Pero también cuando sabemos que somos perdonados, nos sometemos voluntariamente a la obra de Dios y a su guía permanente. Dice que debemos reconocer las bendiciones de Dios, porque Dios, además de perdonarnos, nos sana todas tus dolencias.
Dios no nos sana solamente espiritualmente, sino que también Dios concede sanidad física. Él sana todas nuestras enfermedades. Él es capaz de sanar todos nuestros dolores, sea por medio de intervención médica, sea a través de un milagro, sea a través de como Él quiera. Pero Dios es el que es capaz de sanar todas nuestras dolencias y servimos al Dios que es todopoderoso y en Él podemos confiar, no importa lo que nos pase. Es cierto que a veces tenemos que vivir tiempos de enfermedades y sobre todo en la medida que pasan los años, mucho más todavía. Pero a veces es porque simplemente necesitamos de aquello para poder depender más fuertemente de Dios. Otra razón por la cual bendecir a Dios, porque Él nos ha rescatado del sepulcro, el que rescata del hoyo tu vida. Dios nos ha rescatado del sepulcro. ¿Por qué? Porque es verdad que todos moriremos si es que el Señor no viene antes y vamos a ser sepultados, pero nosotros no nos quedaremos en el sepulcro, porque Él nos libró de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Es decir, aunque muramos físicamente, seremos resucitados y estamos libres de la muerte eterna. El reino de Dios es un reino de amor, es un reino de compasión, es un reino de autoridad que nos da vida eterna. Nos rescató de la muerte y nos dio vida eterna. También dice el que corona de favores y misericordias. Cuando nosotros alabamos a Dios, lo hacemos porque reconocemos que Él nos ha renovado con favores y misericordias. Nuestros cuerpos que se cansan, que se agotan, reciben nuevas fuerzas permanentemente. Es verdad, cuando yo escucho los testimonios que nosotros mismos decimos, estoy cansado, estoy agotado, ya parece que me faltan las fuerzas, pero después de un momento a otro nos encontramos que otra vez estamos trabajando y a lo mejor esa está inconsciente de parte nuestra, pero es Dios el que renueva nuestras fuerzas, el que sacia de bien tu boca como las águilas, es el que nos levanta, el que nos pone de pie. Nuestros cuerpos se renuevan, nuestras fuerzas se renuevan cuando recordamos que Dios nos ama, cuando recordamos que Dios está con nosotros, que Él camina a nuestro lado, que se pasea a lo largo de nuestra vida, que donde estamos Él está con nosotros, mientras dormimos está a nuestro lado, mientras trabajamos está a nuestro lado, mientras nos deslizamos a nuestro lado, Él está a nuestro lado. ¿Cómo no reconocerlo y cómo no alabarlo? Cuando llegan los problemas, cuando llega la dificultad, Él está allí. Cuando llegan las alegrías y las risas alegres, Él está allí. Él está. Nos corona de favores y misericordias. Nos llena de tantas cosas buenas. Su amor, su cuidado. Y es necesario recordar que si fuera por nuestras propias fuerzas estaríamos vencidos, estaríamos abatidos. Pero como confiamos en el Señor y alabamos al Señor, Él rejuvenece nuestros huesos, dice la palabra, de tal forma que a veces parece que somos capaces de volar como las águilas sobre las distintas situaciones. Varios de nosotros tenemos artrosis, yo tengo artrosis generalizada, tendinitis generalizada y he estado con muchas situaciones dolorosas durante este tiempo y hay varios entre nosotros que estamos igual. Pero ¿sabe? Él es el que nos corona de favores y misericordia, porque aún podemos seguir haciendo, porque aún podemos seguir trabajando. A lo mejor ya no podemos tomar paquete de 30 kilos, 50 kilos como antes, porque nos duele todo, pero seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestra tarea, seguimos avanzando. Él nos corona de favores y misericordias. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque aunque nosotros vamos envejeciendo, Hebreos 13 dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no envejece, Dios no se achaca, Dios no tiene artritis ni artrosis, Dios no tiene Alzheimer, Dios no tiene problemas cardíacos, Dios no se envejece, Él es el mismo. Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. ¿Cómo no alabar al Dios fiel que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza? ¿Por qué debemos alabar a Dios? Simplemente porque Dios es justo. Porque su justicia no es solo para con nosotros, sino para con todos aquellos que sufren. A veces parece que el mal va ganando cuando uno ve un país como el nuestro, que hay tanta criminalidad, tanta delincuencia, parece que el mal va ganando. Pero quiero decirle algo, a pesar de los delincuentes, a pesar de la drogadicción, a pesar de la injusticia social y a pesar de tantas cosas, Dios está
vivo, Dios está activo, Dios sigue moviéndose en este mundo, Dios sigue moviéndose en nuestro país. Él defiende a los que sufren injusticia y opresión. Él es el que se levanta para poner protección sobre nosotros. Entonces, nos corresponde a nosotros en la alabanza ser agentes de bendición, llevando su palabra de libertad, su palabra de justicia a aquellos que padecen persecución o opresión o enfermedad. Y fíjese que me llama mucho la atención, en el versículo 7 dice, así como mostró sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel, así Dios también a nosotros nos muestra su grandeza, como a Moisés. Y se recuerdan ustedes la palabra que después de estar en la presencia de Dios, cuando bajó, su rostro brillaba y la gente no lo podía mirar porque su rostro estaba destellante de la luz del Señor. El pueblo de Israel simplemente no podía alzar sus ojos al mirar tanta santidad y aún así recibió las tablas de la ley. Sabe que podemos alabar a Dios porque a pesar de nosotros, Dios está con nosotros y Dios nos bendice. Bueno, alabamos a Dios por sus atributos. Qué grandes son los atributos de Dios. Fíjese el Salmo 103, versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No hay nada en esta tierra, no hay nada en este mundo, no hay nada en este sistema planetario, no hay nada entre las estrellas más grande que Dios. Como dice el texto del Antiguo Testamento, porque los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. ¿Se imagina eso? Los científicos aún no llegan a concluir qué dimensiones, cuántos metros tiene o cuántos kilómetros tiene este universo en el cual vivimos. Solo que para ir a una estrella se necesitan millones de años luz. Y es tan grande el universo, y sin embargo, los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Y ese Dios que sobrepasa todo entendimiento, y ese Dios que sobrepasa toda medida, y que sobrepasa todo tiempo, está con nosotros, a nuestro lado, con su Espíritu Santo morando en nosotros. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios está lleno de amor, tan distinto a nosotros los humanos que nos enojamos por cualquier cosa, nos llenamos de rencor o de odiosidades y a veces actuamos más bien por venganza que por otra cosa. Sin embargo, Dios merece toda la alabanza porque con su grandeza y su infinitud sigue siendo compasivo y lleno de amor por cada uno de nosotros. Es verdad, la Biblia nos habla de la ira de Dios, pero la ira de Dios, Dios la controla, Dios administra, dando a nosotros la oportunidad de pedir perdón y ser perdonado. Dios no simplemente de una vez para otra o de un segundo a otro nos hace la cruz, como decimos en nuestro lenguaje, y no quiere nada de nosotros, sino como la altura de los cielos sobre la tierra es tan grande, la misericordia de Dios, que aún nos perdona hasta las cosas más fomes y más terribles y más dolorosas y más ofensivas que hayamos hecho o dicho contra Él. Hay un solo pecado que Dios no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo dice la palabra, lo enseña el Señor. Un solo pecado que Dios no perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? No creer o resistirse a la obra del Espíritu Santo en nosotros, ponerle resistencia, no querer que Dios haga la obra en nuestra vida. El no dejar que Dios haga la obra en nuestra vida es imperdonable. Pero todo otro, toda otra falta, toda otra caída, todo error, toda falla, todo pecado, si lo venimos y lo traemos ante el Señor, Él perdona todo. Dios no permite que nuestros errores y que nuestros pecados sean los que dictan nuestro futuro. Lo que dicta nuestro futuro es el perdón, su gran amor, su misericordia. Cuando venimos a Él, Él nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Sabe cuáles son esos todos? Todos los pecados que hicimos antes de conocerlo. Él nos perdona incluso los pecados que estamos cometiendo ahora. Y aún los pecados futuros son lavados por la sangre de Cristo. A menos que
esos pecados hayan sido conscientemente blasfemando la obra del Espíritu Santo. La compasión de Dios es tan grande que se podría comparar de alguna manera como la compasión que tienen los padres o madres con sus hijos, que aunque el hijo falla, sigue siendo el hijo, que aunque el hijo a veces hace alguna bobada, lo seguimos amando porque son nuestros hijos. El padre siempre, la madre siempre tratan de buscarle algo bueno al hijo. El hijo puede haber hecho una chambonada gigantesca y sin embargo los padres siempre decimos sí, pero es que el hijo, y no importa la edad que tenga, porque nuestro hijo mayor tiene 45 años y uno sigue pensando, sí, es que hay una justificación. Por sabe, los papás tenemos esa particularidad, que siempre estamos buscando algo bueno en nuestros hijos, aunque sabemos que a veces se equivocan. Yo no estoy hablando necesariamente de mi hijo mayor, puede ser cualquiera de los hijos míos o los hijos de cada uno de nosotros. Siempre intentamos buscarle el lado bueno. Dios tiene tal compasión que aunque fallamos, siempre nos busca el lado bueno. Es misericordioso, misericordioso, está atento a nosotros. Él quiere escuchar nuestra oración, quiere escuchar nuestro canto, quiere escuchar nuestra alabanza para bendecirnos. Él sabe las luchas que tenemos entre el querer hacer su voluntad y el hacer su voluntad. Dios es bueno, su misericordia no tiene límite. Por eso tal vez un elemento adicional al por qué alabar a Dios es por su eterno amor. Su amor que no mengua, no cesa, no se debilita. El Salmo 103, el verso 15 al 18 dice así: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hay varias cosas que salen en estos versículos del 15 al 18. Primero, que el amor de Dios es eterno y siempre está con los que le temen. La palabra temor tiene que ver con la honra. Por lo tanto, el amor del Señor está atento y es eterno y siempre está con aquellos que le honran, que buscan honrarlo. Su justicia está con los hijos de Dios, con los que cumplen su pacto, con los que se acuerdan de sus preceptos, con los que se acuerdan de sus mandatos y tratan de ponerlo por obra. Aquel que quiere vivir a la manera de Dios, Dios derrama justicia. Aquel que quiere vivir a la manera de Dios, atención, no aquel que quiere vivir como le gustaría que Dios quisiera. No, 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 es a la manera de Dios. Aquel que vive a la manera de Dios, entonces Dios derrama justicia sobre sus vidas. Dice que el hombre es como la hierba, que florece y al poco tiempo se seca. La realidad es que somos finitos, somos limitados. La fuerza y la salud que disfrutamos en la juventud se va venciendo con el tiempo. Lo físico va pereciendo como la hierba, se va debilitando como la flor del campo, pero el amor a Dios nunca acaba. Nosotros podemos debilitarnos, pero el amor de Dios aún parece que se fortalece. Nos acompaña en nuestras vidas, nos bendice en esta tierra, nos hace disfrutar de su grandeza, nos llena de su plenitud y esto seguirá por la eternidad. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno, en lo grande, en lo que Dios hace, no en los día a día. Si hoy día tenemos dificultad, sí nos tenemos, pero lo que viene es grande, glorioso, es eterno. Es importante cuidar nuestra salud, es importante hacer bien nuestro trabajo, es importante disfrutar de nuestra familia. Es importante de hacer las actividades que nos parecen interesantes hacer. Pero lo más importante y lo más grande es vivir la voluntad de Dios en obediencia y en fe. Si usted quiere ser una persona de alabanza, si usted quiere una persona de bendición, si usted quiere ser un hombre, una mujer de plena bendición, tiene que aprender que lo más grande es aprender a vivir en la voluntad de Dios y vivir por fe, exaltando con sus labios, con su cuerpo, con su vida, la maravillosa presencia del Señor. Un último por qué. ¿Y por qué? Porque Dios se lo merece.
porque Dios merece nuestra alabanza. Dios merece nuestra alabanza. ¿Recuerda cómo partimos el mensaje del día de hoy? Simplemente con el Salmo, los primeros versículos. Alaba, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Alaba, alma mía, al Señor. No te olvides de sus beneficios. El Señor, dice por último el Salmo, estableció en los cielos su trono. Y el Salmo termina diciendo, y su reino domina sobre todos. Bendigan al Señor, ustedes, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, que obedecen la voz de su precepto. Bendigan al Señor, ustedes, sus ejércitos, los ministros suyos, los que hacen su voluntad. Bendigan al Señor todas las obras, en todos los lugares. Bendice alma mía al Señor. Así termina este Salmo 103. ¿Qué significa esto? Significa simplemente tres elementos y con esto termino. Dios es digno de ser alabado y exaltado porque Él estableció en los cielos su trono. Dios reina. Dios es el rey. Dios es el amo absoluto de todo lo que existe. Y David termina este salmo exaltándonos a todos nosotros a alabar a este Dios que habita en los cielos. Bendecid sus ángeles, bendecid los ejércitos, bendecid las obras, bendice alma mía, bendecid, bendecid, bendecid. Esto de bendecir significa alabar, alabar a Dios. Dios espera nuestra alabanza junto con los ángeles, junto con los ejércitos celestiales, junto con toda la humanidad, junto con todo el que cree en el Señor, junto con todo lo que Él creó. Hay que recordar que la palabra que dice que un día emite palabra otro día y un día declara otro día sabiduría, es decir, la creación alaba al Señor y nosotros como parte de eso debemos unirnos a los ángeles, los ejércitos, la humanidad, la creación, lo que existe, a alabar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios Todopoderoso? Si el Rey que reina con tanto amor nos tiene compasión, nos tiene misericordia y hace con nosotros justicia, Dios se merece que lo alabemos. No es un Dios inmerecedor, es un Dios que todo lo merece. Por eso termino diciendo que la respuesta lógica de nuestros corazones en todos sus beneficios debe ser la alabanza. La respuesta que sale de nuestra mente, que sale de nuestro corazón, de toda nuestra vida, se debe transformar en alabanza. Que no pase ni un solo día en que no nos detengamos a alabar y agradecer a nuestro Dios por todas sus bondades, por todo lo que ha hecho. Que no pase un día en que podamos elevar nuestra voz para decir, gracias, Señor. Tú eres grande, todopoderoso, tú mereces toda honra, toda gloria, toda alabanza. Gracias, Dios, porque me has salvado, gracias porque me has cuidado, gracias porque me has dado familia, me has dado techo, me das abrigo, me das alimento. Gracias porque me has dado a Jesucristo el Señor, que me lavó y me compró para siempre. Gracias porque el sepulcro no es mi fin, la eternidad es mi fin. Gracias porque siendo tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener la grandeza, estás aquí conmigo, me escuchas, me amas y me cuidas. Salmo 103. Para leerlo y releerlo, para vivirlo y revivirlo, porque alma mía, bendice al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Le invito a seguir reflexionando en esto y seguir confiando en el Señor. Que la paz del Señor sea guiando la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén.